Bien, otra vez digo, feliz día a todos los padres. Al final estaremos orando por cada uno. Por supuesto que tratándose del Día del Padre, el mensaje no podría salir de allí. Ya la hermana Noelia nos introdujo en el día a través del devocional y las palabras que ella expresó, y damos gracias a Dios porque en verdad en muchas de las cosas que expresó está aquí también en el mensaje. El título de este mensaje es Padres de Fe que honran al Padre Celestial. Padres de fe que honran al Padre Celestial. Hoy estamos celebrando, valga la reiteración, el Día del Padre. Pero no podemos celebrarlo completamente si primeramente no damos lugar a la gratitud al Padre Celestial. Porque la razón de que seamos padre es que a través del Padre Celestial, del Dios eterno, pudimos nosotros recibir el maravilloso don de la vida que nos permite alcanzar un momento tan especial como es el Día del Padre. El don de la vida lo hizo posible y en el don estaba allí presente el plan, el diseño de Dios. Todo padre es testigo de la bondad de Dios al alcanzar un lugar tan honroso. Si somos padres es porque allí estuvo la bondad de Dios dando testimonio, y definitivamente ser padre es un lugar de mucha honra. Y además en Cristo somos padre con doble honra. ¿Por qué? Porque a la vez que tenemos el privilegio de ser padres, y como padres tenemos también de parte de Dios la oportunidad de ser parte en la formación de hijos con un propósito eterno en Cristo. Fíjense, doble honra, papá, y a la vez parte activa junto con Dios para ser formadores de hijos con un propósito eterno en Cristo. Hoy vamos a ver el ejemplo de un padre que nos une a todos los papás en ese propósito que Dios ya planeó de antemano. Todos los padres somos unidos en ese ejemplo de un papá que a través de su testimonio mostró el diseño de Dios. Hay un propósito, y el propósito de todo lo que Dios hace es que los padres decidamos recorrer junto a nuestros hijos, no el papá por un lado y el hijo por otro lado, los padres junto a nuestros hijos recorriendo el camino de la fe hacia una eternidad con Dios. Por esa misma razón, este padre ejemplar que hoy vamos a mirar a través de las Escrituras fue distinguido como el padre de la fe. Y ya muchos están entendiendo hacia dónde voy. ¿Por qué es el padre de la fe este padre ejemplar? Porque él es el iniciador del camino que todo creyente debe recorrer. Fuimos creados por Dios con un propósito excelentísimo,
y es que disfrutemos la vida conociendo a Dios y teniendo el gran privilegio de vivir en comunión con Él. El creyente es llamado a caminar siguiendo a Dios el Padre y a Jesucristo el Hijo de Dios con la guía del Espíritu Santo. Ese es el creyente. Sigue al Padre y al Hijo que dio testimonio del Padre, y en ese camino constantemente Él tiene el testimonio y la guía del Espíritu Santo. Para que eso ocurra, hubo un llamado. Pero además del llamado, hubo una entrega. Y además del llamado y la entrega, hubo una conversión en fe. Y me estoy refiriendo al Padre ejemplar, el cual nos une a todos en ese propósito de Dios, de caminar junto a nuestros hijos, yendo a ese destino eterno. En Santiago, el capítulo 2, versículo 23, lo leo aquí, lo tengo anotado en mi apunte. Santiago 2:23 dice así: y se cumplió la escritura que dice, creyó a Dios. ¿Qué está allí encerrado en esa fe? Abraham sabía que Dios lo estaba llamando. Por eso dice, creyó a Dios, había un llamado. Y al creer, dice, le fue contado por justicia. Eso significa que este padre ejemplar, al recibir el llamado, tuvo la decisión de hacer una entrega, poner algo delante de Dios. Y dice Santiago 2:23, no solo que creyó a Dios, llamado, le fue contado por justicia, una entrega, sino que además fue llamado amigo de Dios. Eso significa que hubo conversión en fe. Se decidió a caminar con Dios. La palabra en el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 17, dice así: como está escrito, te he puesto. Y otra vez allí el escritor, bajo la inspiración del Espíritu Santo, está señalando al Padre ejemplar, del cual habló Santiago. Pero en Romanos 4:17 dice, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios. ¿A quién creyó? Está haciendo referencia al Padre, el cual Dios da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. A veces los padres, muchas veces no estamos entendiendo todo el propósito de Dios y en ocasiones pensamos que estamos ajenos a ese diseño porque no estamos entendiendo. Pero la palabra dice que aunque nosotros muchas veces no tenemos la convicción plena, hay un Dios en el cual podemos confiar, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Lo que yo no puedo, lo que tú no puedes, Dios lo va a hacer en ti y en mí. El punto es creer, recibir el llamado, hacer la entrega y definitivamente tomar la decisión de caminar con Dios. De esta manera, a través de lo que señala Santiago capítulo 2, versículo 23, y este pasaje que estuvimos leyendo recién, que le estuve leyendo en Romanos 4:17,
se da testimonio de lo que Dios hizo con Abraham. Abraham. Y cuando Dios lo llamó y se reveló, y Abraham respondió y decidió caminar con Dios, en un momento determinado, Dios confirma el plan y le cambia el nombre. Ya no sería más Abraham, sino Abraham. Lo cual significa, como bien lo señala el libro de Génesis, capítulo 17, versículo 5, padre de muchedumbre de gentes. Así lo dice Génesis 17, 5. Dios le declara a su siervo Abraham: no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Ese era el diseño de Dios. Ese es el plan de Dios. Por eso Abraham es señalado como el padre de la fe. De este Abraham hoy quiero hablar. Y sepamos algo, que los principios de Abraham no fueron ideales. No fueron muy diferentes de los orígenes que tuvimos cada uno de nosotros. Así que tengamos confianza en el plan y el diseño de Dios. Dios no se equivoca. Dios es fiel y verdadero. Abraham fue llamado por Dios formando parte de una familia que vivía en medio de la idolatría. Fíjense, el padre de la fe, ¿de dónde fue sacado? De una familia que vivía en medio de la idolatría y servían a dioses diversos. Idolatría significa reconocer todo tipo de Dios que en el mundo se imagina. Josué capítulo 24 y versículo 2, dice la escritura: y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres, Josué le está hablando a Israel, vuestros padres vivieron antiguamente al otro lado del río. Esto es, ¿quién eran los padres? Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Fíjense el origen, de dónde procedía el padre de la fe. Ahora, cuando Abraham es llamado, él creyó a Dios. Y por cuanto creyó, estuvo listo para obedecer a fin de ir al lugar que iba a recibir en herencia. Es decir, que el que creyó realizó una entrega y decidió ir en pos de lo que Dios le estaba mostrando. Y dice allí Hebreos 11:8 que él salió sin saber a dónde iba, simplemente porque confiaba en Dios. Hebreos 11:8 dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. ¿Qué confianza? Porque había creído definitivamente. No necesitaba otra señal más que lo que Dios había hablado a su corazón, el llamado, el cual estuvo unido a esa entrega y esa conversión en fe, disponiendo su propia vida para que Dios cumpliera su plan y su propósito en él. Déjame decirte esta mañana esto: la fe
que confía la palabra de Dios se apoya en Dios. No tiene otro lugar en donde sostenerse. La fe que confía la palabra de Dios se apoya en Dios. Y esa fe se activa apoyado en Dios para ir y dar fruto de obediencia. Y es cuando Abraham obedece, entrega y conversión, que Dios le da una promesa. Por favor, acompáñenme a leer en Génesis capítulo 2. Vamos a leer allí los primeros 4 versículos de Génesis capítulo 2. Si lo tienen, leemos, hermano. Génesis capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Ya ahí Dios estaba anticipando una descendencia. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti. ¿En quién? En Abraham, padre de la fe. Dios estaba hablando todo esto, dando a conocer el plan, el diseño. Dice: bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham en ese tiempo de edad de 75 años cuando salió de Harán. Llamado, entrega, conversión. Pero cuando tenía 99 años, es decir, 24 años después de su llamado, recién lo leímos en Génesis 12, ¿no? Cuando Dios lo llama y lo comisiona para ir a la tierra que le iba a entregar a su descendencia en herencia, y proclama esa promesa maravillosa de bendición. 24 años después, cuando Abraham tenía 99 años, y se había equivocado bastante también en el camino. Pero cuando Abraham tenía 99 años, Dios hace un pacto con Abraham. Es allí cuando Dios le cambia el nombre. Cuando Dios hace un pacto, le cambia el nombre. Y le da la circuncisión como señal del pacto. La circuncisión es un elemento que distingue al pueblo judío. Todo varón, después de haber nacido, a los pocos días es circuncidado. Esa es la señal del pacto. Así que todo judío sabe que al circuncidar a su niño recién nacido, está reconociendo que todo lo que ellos reciben es consecuencia de aquel pacto que Dios hizo con Abraham. Ahora es interesante que eso tiene mucho que ver con nosotros también. No quedó solamente encerrado en Israel, porque la promesa de Dios decía: te bendeciré y serás bendición, y en ti serán benditas toda la familia de la tierra, no solo los israelitas, no solo los judíos. En Génesis 17:11 habla del pacto y de su señal. Circuncidaréis, le dijo Dios a Abraham cuando hace el pacto, pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Ahora es interesante que la misma palabra en el Nuevo Testamento, tomando la enseñanza
del Antiguo Testamento señala algo que tiene consecuencias para este tiempo, para tu vida y para todo aquel que está dispuesto a creer, a hacer una entrega y definitivamente empezar a vivir en esa relación profunda con Dios. En Romanos capítulo 4, hoy leímos el versículo 17, pero ahora quiero señalarles algo que dice Romanos 4, versículo 11. Por favor, acompáñenme allí en la palabra, en Romanos capítulo 4 y versículo 11. Y dice así: y recibió la circuncisión. Volvemos a Génesis, ¿recuerdan el pacto? Y recibió la circuncisión como señal. Pero esa señal era algo muy distinguido. Era el sello de la justicia de la fe que tuvo, ¿quién? Abraham. Fe que tuvo Abraham estando aún incircunciso. Es decir, que Abraham creyó antes de ser circuncidado. Y el escritor en el libro romano, bajo la inspiración del Espíritu Santo, está trayendo la revelación de algo muy importante que nos toca a nosotros, que nos alcanza a nosotros, que es bendición para nuestras vidas, por todo lo que eso representa. Vuelvo a leer las primeras palabras del texto, el versículo 11, Romanos 4. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso. ¿Para qué todo esto? Lo sigue diciendo el mismo texto. Para que fuese padre ¿de quién? ¿De los judíos? Padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos, ¿quiénes? ¿Quiénes son ellos? Los creyentes no circuncidados. ¿Hay aquí algún judío o que tenga ascendencia judía? ¿Hay alguno aquí? Ninguno, ¿no es cierto? Bueno, esta palabra es para ti y para mí. Creo que ninguno que estamos aquí fue circuncidado, ¿no? Porque de pronto también existe dentro del movimiento judío personas que son simpatizantes y que llegan a formar parte del mismo movimiento religioso, el judaísmo, y celebran eso haciéndose parte de los ritos. Entonces practican la circuncisión. Pero acá la palabra dice que Dios constituyó a través de esa fe que él tuvo antes de circuncidarse, la fe que él tuvo siendo aún incircunciso. Dios constituye a Abraham como padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos, los creyentes no circuncidados, les sea contada por justicia. ¿Qué cosa? La fe. La fe. Romanos 4:11 dice que Abraham, lo voy a volver a reiterar porque esto es muy importante, nos afecta a nosotros y tiene consecuencias muy lindas de parte de la promesa de Dios para la condición de los padres que hoy podemos reconocer y recibir esta palabra. Abraham recibió la circuncisión como señal, pero era un sello de la justicia de la fe. Y esa fe que Abraham tuvo, que abrazó, que la hizo propia en su vida a través del llamado, estando aún incircunciso. Por tanto, dice la Escritura, Abraham es padre de todos los creyentes no circuncidados. O sea, que Abraham es padre de
todos los que siguen sus pisadas en la fe. Ahora vamos al punto principal del mensaje. Cuando se acercaba el cumplimiento de la promesa que Dios le había hablado a Abraham, Génesis capítulo 12, Dios le va a revelar a Abraham algo que solo él conocía. Dios revela el secreto a sus amados, a aquellos que, recibiendo el llamado, hacen una entrega y se vuelven a Dios definitivamente, no a medias. Dios le va a revelar a Abraham algo en un momento de la historia en donde Dios estaba señalando que un juicio iba a caer. ¿Cuál es ese juicio? El juicio sobre Sodoma y Gomorra. Es interesante, ¿no? Que la palabra enseña que los tiempos finales se van a identificar con situaciones muy parecidas a las que se vivían en esa región, en Sodoma y Gomorra. Dios, viendo la maldad en extremo, y sepamos que la maldad sigue creciendo y seguirá creciendo a puntos insospechados, no lo podemos imaginar. Pero lo cierto es que en medio de ese caos hay un Dios que gobierna. Y Dios, en conocimiento de lo que estaba sucediendo en ese Sodoma y Gomorra, le va a revelar a su siervo, a Abraham, algo muy significativo, lo cual nos tiene que importar a cada uno de los padres hoy. En esa ocasión, Dios, cuando se acerca a Abraham, le confirma la promesa y le señala que muy pronto el hijo que él esperaba, el hijo de la promesa, iba a llegar. Recuerden, Abraham tenía 99 años. Y entonces, Dios, al hablar con Abraham, se anticipa a todo lo que Abraham iba a manifestar en su propia conducta. Y entonces, en ese pasaje que vamos a leer ahora, Génesis 18, versículo 17 al 19, Dios revela el carácter de Abraham. ¿Lo quieren conocer? Por favor, acompáñame en Génesis, capítulo 18, versículo 17 al 19. Y Jehová dijo, Dios habló, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Voy a esconder de Abraham lo que estoy por hacer? Habiendo de ser Abraham, recuerda la promesa, una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, voy a encubrir a Abraham teniendo un testimonio tan grande de parte de Dios en su diseño. Y Dios entonces dice que no lo va a encubrir. ¿Por qué? Porque él tenía confianza en quién era su siervo. Y dice el versículo 19, y allí queda revelado el carácter
de Abraham. Porque yo sé, dice Dios, hablando de Abraham, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Sin lugar a duda, podemos decir por el testimonio de las Escrituras, de Dios mismo, Abraham fue un hombre de fe. Pero ¿saben qué es lo que más lo destacaba a Abraham? Es que en esa fe él ancló su vida de una manera definitiva a Dios después de haber vivido muchos procesos de cambio y de transformación. Y como consecuencia, podemos entender por las Escrituras que Dios tuvo confianza en Abraham porque era un hombre leal. Dios dice, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que hagan justicia y juicio, que vivan conforme a las normas y los principios. Yo sé, dice Dios, tiene confianza porque conocía el corazón de un hombre de fe que estaba dispuesto a permanecer leal a Dios. La pregunta es, ¿cuánto confía Dios de mí? Hay dos palabras en la Biblia. Una en el hebreo y otra en el griego, las cuales en distintos pasajes de las Escrituras se traducen como fe, pero la misma palabra que se traduce como fe, también en otros lugares es señalada como fidelidad. Eso significa lealtad. Si eres y si soy un hombre de fe, uno que ha puesto su confianza en Dios, tengo que saber que el mejor testimonio de la fe es fidelidad, lealtad a Dios. Esas palabras que le estoy señalando es en el hebreo emuná, con una H al final. Y en el griego es pistis, así como suena. En el hebreo emuná, en el griego pistis. Ambas palabras, hebreo, emuná, pistis, griego, se traducen como fe, pero también esa misma palabra es equivalente a fidelidad. Ambas palabras describen una acción de confianza absoluta. El que confía en Dios definitivamente se rinde, se entrega. Por eso es que el llamado tiene que ser acompañado de una entrega. No es simplemente confesar el nombre de Cristo y creer que ya está, que soy un creyente. Tiene que haber una entrega. Estas palabras están señalando una acción de confianza absoluta, de firmeza y de fidelidad activa. Dios dijo de Abraham, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Dios. Un hombre, una mujer de fe genuina son fieles, leales. Ahora voy a decirles algo. Abraham, ese hombre de un carácter que era firme en Dios, entregado a Dios,
convertido a Dios, como padre ejemplar, Él nos dejó, a cada uno, nos dejó un legado espiritual de bendición. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a tomar o lo vas a dejar guardado en el cofre de los recuerdos? Para si algún momento tengo la decisión y tomo mano del legado. Ese legado que Abraham nos dejó es la fe. Y esa fe pasó a su descendencia. Ese legado llega hasta los días presentes. La palabra de Dios es viva y eficaz. Cielo y tierra pasarán, su palabra no. Nunca pasa de moda, nunca pasa de tiempo. No, pero hay que adaptar el mensaje a los tiempos. Mentira. El mensaje tiene que ser dado de una manera pura, directa, conforme al testimonio veraz de Dios. El hombre no tiene por qué quitar ni agregar nada. Ese legado de fe llega hasta los días presentes. Ha pasado de generación en generación. De generación en generación. Han recibido el mismo legado para los que creen. Por favor, acompáñenme a leer ahora Gálatas capítulo 3. Aleluya. Versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, a partir de la verdad de Dios revelada en Abraham, las Escrituras dicen algo que no podemos ignorar. Sabed, ¿qué cosa? Sabed, por tanto, que los que son de fe, no dice judío, los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura, versículo 8, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, los que no son judíos, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Versículo 9, de modo que los que son de fe, no simplemente judíos, los que son de fe, son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Cuál es la conclusión? Los que creemos en Cristo, eso incluye a los padres, somos llamados a ser hombres de fe y de valor. Padres que unidos a Cristo en la fe están preparados a permanecer fieles en medio de cualquier circunstancia que sea necesario atravesar en la vida. Permanecer fieles en medio de las circunstancias que nos toque atravesar en la vida. ¿Cuáles circunstancias? Bueno, muchas de esas circunstancias serán pruebas de la fe. Pruebas de la fe. ¿Cuáles pruebas? Las que Dios permite. ¿Y saben por qué Dios prueba la fe? Porque el deseo del corazón de Dios es perfeccionar el carácter.
de los que creen, para que siendo perfeccionado el carácter, los que creen puedan dar fruto. Y uno de los frutos más importantes en conocimiento de la venida próxima del Señor, uno de los frutos más importantes que no lo tienes que perder, que lo tienes que valorar, que lo tienes que resguardar y practicar, es la paciencia. Por favor, acompáñenme a la lectura en la palabra del Señor en el libro de Santiago. Una circunstancia le dije que es la prueba de la fe. Por favor, allí miremos en Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Dice así la palabra: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. Cuando la fe es probada, la paciencia es un fruto que está allí de parte de Dios para enriquecer el carácter del creyente. Más, dice versículo 4, tenga la paciencia, su obra completa. ¿Para qué? Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Dios está perfeccionando el carácter a través de la prueba de la fe, trayendo algo tan valioso como es la paciencia. Muchas las circunstancias en las cuales Dios nos lleva a atravesar van a ser pruebas de la fe. Pero habrá otros momentos en los cuales no serán simplemente pruebas de la fe, sino que además serán batallas espirituales. ¿Y para qué sirven las batallas espirituales? Dios lo sabe muy bien. Y hay una enseñanza allí muy profunda. Las batallas espirituales nos enseñan a depender de Dios. Y muchas veces, en esa dependencia, reconociendo la soberanía de Dios, tener la actitud necesaria a fin de darle a Dios el lugar que le pertenece como soberano de nuestra vida, porque estamos confiando en Él. Y por lo tanto, Pedro dice que en medio de las batallas espirituales, bueno es que aprendamos a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, porque Él gobierna. Hay eventos que no lo puedes cambiar. Hay eventos que están allí claramente señalados por Dios con un propósito que muchas veces no lo vamos a entender solo después de haber pasado. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, en la versión Reina Valera, dice la palabra: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Él gobierna. Lo que Dios ha determinado hacer en tu vida no lo vas a poder cambiar. Déjalo a Dios hacer. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Pero hay un propósito. ¿Por qué es bueno caminar bajo la poderosa mano de Dios, sujetando mi voluntad a la voluntad del Eterno?
¿Por qué es importante? Porque Él tiene propósito. Y dice Pedro, para que Él os exalte, primero te baja, pero después te levanta. Se acepta el trato de Dios, Dios te levanta. Para que Él os exalte cuando fuere tiempo, no cuando yo quiero. Cuando llega el momento en el diseño de Dios, va a suceder. No será una casualidad. Habrá una causalidad en todo caso. Por eso en el versículo 8, Pedro, en el mismo capítulo 5, primera de Pedro, recién leí el versículo 6, en el versículo 8, él habla de las batallas espirituales. Y dice allí, sed sobrios, equilibrado, no te alteres, ten paciencia, sed sobrio, mente y pensamiento ordenado, enfócate en Dios, confía en Él, espera en Él, depende de Él, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, una realidad espiritual, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermano, Dios es soberano y bajo su gobierno y autoridad estamos siendo capacitados para alcanzar la gloria eterna, viviendo como hijos aprobados en la fe. El mismo Pedro dice más adelante, capítulo 5, 1 Pedro, versículo 10 y 11. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. ¿Cuál es el llamado de Dios? A su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, circunstancias. Él mismo, el que te llamó, es el que está trabajando, el que empezó la buena obra en ti, es el que sigue manifestando su preciosa presencia, el testimonio de su fiel amor. Él mismo os perfeccione. ¿Qué más? Afirme. ¿Qué más? Fortalezca. ¿Qué más? Establezca. Todo eso hace Dios. Y lo hace a tu favor y a mi favor. Porque Él ve el corazón de ese hijo que se ha anclado en fe y que está dispuesto a confiar y esperar en el Todopoderoso, en su Padre. Y entonces Pedro dice, ante esa magnitud de la majestad de Dios y de su magnífica gracia y misericordia con la cual Él nos alcanza, Pedro termina diciendo, esto se suele decir en el ámbito teológico, una doxología, una alabanza, una exaltación, una adoración a Dios. Y Pedro dice, versículo 11, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Todo lo que se canta antes aquí no es casualidad. Hay una causa, porque atrás de eso está Dios. Ninguno de los que están en la alabanza conocen lo que yo voy a predicar, pero Dios sí sabe y Él guía los corazones de los que confían y dependen de Él. En su soberanía, Dios a veces permite padecimientos y vaya que los hay. Hay hermanos que sufren algo por años y años y años, sin entender muchas veces el para qué. Pero Dios es soberano
Y Él puede permitir padecimientos, pero lo hace con un propósito bueno. Porque a través de lo que Dios hace en nuestras vidas, Él está produciendo algo inmejorable. Ninguno, por más que nos esforcemos en buscar hacer las cosas de una manera excelente, alcanzaremos lo que Dios hace en nuestras vidas. Él es el que nos perfecciona. Él es el que nos afirma. Él es el que nos fortalece y nos establece según el diseño de ese plan maravilloso que Él tiene para con sus hijos. ¿Sabes que esto lo hace Dios con un propósito de bendición y de paz? En el diseño de Dios estamos siendo formados a la imagen de Jesucristo. Ahora, Padre, recuerda, en el diseño de Dios somos llamados a ser cabeza de familia, con un propósito, para pelear la buena batalla y permanecer firmes en la carrera de la fe. Si te desanimas, recuerda, hay momentos en los cuales perdemos de vista el enfoque correcto. Pero ten presente las Escrituras. La palabra de Dios es verdad. Si aparece el desánimo, no pierdas la paciencia. Activa tu fe. Corre pronto al Señor, porque torre fuerte es Dios. A Él correrá el justo y será levantado. Pon tu confianza en Él. Y en esa confianza, deja que el Espíritu Santo trate con tu vida. Deja que el Espíritu Santo hable a tu corazón. Y si el Espíritu Santo está teniendo ese trato íntimo, personal, que solo tu espíritu lo va a conocer, entrega a Dios todo lo que te detiene. Entrega a Dios todo lo que no te deja avanzar. Entrega a Dios. Sé sabio en Dios. No antepongas tus pensamientos a los pensamientos de Dios. Sé sabio. Ríndete a Él, entrégate a Él. Su palabra es verdad. Créele a Dios. Abraham creyó a Dios. ¿Y sabes una cosa? Él fue probado en su fe. Y cuando estaba siendo probado, él estuvo dispuesto a entregar lo que más amaba. ¿Saben por qué Abraham entregó lo que más amaba? Porque en su corazón aprendió a reconocer que lo primero es Dios, siempre. Y si Dios es lo primero, Abraham dice, voy a honrar a mi padre. En la vida de Abraham había un Isaac, el hijo que más amaba. Pero aquel que fue llamado estuvo dispuesto a hacer la entrega. ¿Y saben una cosa? Cuando Abraham entregó lo que más amaba, ¿saben qué pasó? Recibió
el diploma de graduación. Cuando Abraham entregó lo que más amaba, Dios le recordó la promesa y le dijo: quiero que sepas que por cuanto temes a Dios, algo que se enfatizó mucho hoy al principio, por cuanto temes a Dios, no solo te doy la promesa, le dice Dios, sino que te doy la palabra del juramento. Cuando Dios jura algo, es serio. El escritor del libro dice que por dos palabras, promesa y juramento, en las cuales es imposible que Dios mienta, lo que Él declaró va a ser hecho. Cuando Dios le dio a Abraham la promesa y la palabra del juramento, Abraham estaba siendo graduado como padre de la fe. Nada iba a impedir el cumplimiento de la promesa. La pregunta es: Abraham no era un extraterrestre, era un hombre de carne y hueso como nosotros. Si él tenía algo que amaba más que todo, quiere decir que cada uno de los que estamos aquí tenemos algo que amamos más que todo. Yo no conozco cuál es el nombre. Sé en mi vida, por el trato del Espíritu de Dios, lo que pasa. Pero el corazón abierto en su espíritu va a saber que es Dios que está tratando con su vida. ¿Cuál es el Isaac? Aquello que más amas, que aún no le entregaste a Dios, a fin de honrarle con esa fe que pone su confianza completa en Dios. Pensando en todo esto, Dios trajo a mi mente una figura de algo que sucede en el ámbito del campo. Muchas veces, para dominar a un animal, el que está trabajando allí con esos animales sabe que hay algunos para determinadas tareas que necesitan ser maneados. Le atan de las patas, porque entonces sabe que él no puede reaccionar. Si estuviéramos maneados por Dios, sería lo mejor que nos podía pasar. Lamentablemente, muchas veces estamos maneados, impedidos, atados por causa de malas decisiones que nos llevan a vivir la vida tropezando. ¿Por qué pasa esto? Porque no hemos decidido soltar, rendir
nuestra vida al gobierno de Dios. Y como consecuencia, vivimos maneados con hábitos, costumbres, pasiones desordenadas, etcétera, etcétera. Déjame decirte en esta mañana, querido Padre, y yo me incluyo contigo, el anhelo de Dios es que tú y yo nos graduemos como padres de fe que honran al Padre Celestial. Te invito a estar en pie.